Enfoque al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, tiempo, bienvenida. querida Adriana, aquí al pie del tiempo y en enfoque. Cuéntanos. Con el propósito de hablar, aunque la política interna de México está como 45 grados a la sombra, de todas está muy alta, Sí, cierto. hoy quiero hablar del Brexit y la política internacional de nuestro país. Muy bien. Quiero tocar este tema bajo el principio de que todo lo que ocurre o mucho de lo que ocurre en el mundo repercute en nuestro país, repercute en México. Sí. Y hay que verlo así. El 52% de los ingleses votaron hace 8 días por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y rompieron el mayor bloque económico del mundo. Es una ironía de la historia que el país que fue la cuna del capitalismo global, con la señora Margaret Thatcher a la cabeza de una derecha conquistadora, que luego fue seguida por el señor Reagan, esté siendo el que trate de abrir la sepultura del capitalismo global, que no podemos engañarnos, ha entrado en crisis, está en crisis desde hace algún tiempo, pero particularmente creo que se ha puesto en cuestión el tema de los bloques comerciales en el mundo con esta medida. Uh-huh. Fíjate que el jueves pasado, Adriana, fue un día de ironías. En Cuba, que fue el campo de entrenamiento de las guerrillas de América Latina de una buena parte, también como lo comentamos aquí, se formalizó, se firmó la paz del gobierno con la guerrilla colombiana. 50 años después y miles, cientos de miles de muertos. Otra ironía. Ajá. Muy interesante el artículo de Joaquín Villalobos, que fue dirigente de la guerrilla salvadoreña y que se publicó el sábado pasado en El País respecto de estos hechos. Es la consecuencia, creo yo, lógica de que del paso que han dado Estados Unidos y Cuba para acordar en los hechos la caída del más viejo muro de la Guerra Fría. Y entonces, en Cuba es donde se firma la paz de un gran conflicto que tuvo América Latina con muchos países de América Latina. Son ironías. Sí. Pero bueno, en el mismo son día, los cambios del mundo. Así es, en el mismo día que cayó un muro, se levantó otro y en el sitio más inesperado. Esto es en Gran Bretaña. Los jóvenes ingleses han reaccionado indignados porque los viejos decidieron el futuro de quienes sí tienen mucho futuro, que son las nuevas generaciones. También han reaccionado indignados en las conversaciones privadas los profesionales jóvenes de México con los que suelo conversar. Le han dedicado a los ingleses todo tipo de denuestos por esta medida, incluso más que los que le han dedicado a Messi por haber fallado el penal el otro día. Estos jóvenes, así es, estos jóvenes aislados. Perdón, y como renuncia Messi por fallar el penal, también acá renuncia Cameron, ¿eh? Así es. Dos renuncias graves, ¿no? Por los denuestos. Así es. Estos jóvenes airados, entre ellos, escuché una inquietud que quiero transmitir. Como en las elecciones mucha gente vota en forma emocional o poco informada, es posible, ahora sí lo ven posible, que el populista de derecha, que es Donald Trump, gane las elecciones. Para inquietar más a los analistas, Trump declaró, pues en cuanto se supo el resultado del Brexit, que si gana va a acabar con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto promete repetir la tontería histórica que Cameron, su compañero de soberbia, cometió en Inglaterra. Por salvar los muebles, quemó la casa y se quedó sin muebles y sin casa, ha dicho Felipe González, el expresidente español. Qué simpático es. En el caso de Trump, hay un tema que debe analizarse en serio, Adriana, porque es más delicado, creo yo, que el muro que dice que va a levantar entre México y Estados Unidos, los insultos a los mexicanos y a los musulmanes y lo que acaba de decir respecto del Tratado de Libre Comercio. Es su promesa recurrente en todos sus discursos, porque estos otros temas son como una cortina de humo, pero lo que está diciendo
es que renovará y reequipará a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así es que está buscando una alianza franca con los consorcios industriales de la guerra, que en otras épocas han sido el gran motor de la economía norteamericana y que hoy lo son, pero con menor potencia, por la política de Obama. Es el principal fabricante de armas del mundo. Entonces, el próximo candidato republicano quiere encarnar la amenaza de ampliar las guerras en el mundo. A mi juicio, este es el peligro mayor. Su alianza, lo que busca con el Consorcio Militar Industrial de los Estados Unidos. Por eso es importante que la gente en Estados Unidos que puede vaya a votar el día de las elecciones y piense al votar si quiere la guerra o la paz, porque creo que esto es lo que se estará decidiendo. Por eso también es muy importante el activismo del gobierno mexicano en materia de política internacional, de política exterior. Que entró en acción ya, Así es. Esta estrategia debe fortalecerse en torno a las relaciones bilaterales con todos los países con peso político y económico y en torno a los bloques, a los pactos, pero sabiendo que estos pactos y estos bloques comerciales pueden deteriorarse o debilitarse, y por eso creo que las relaciones bilaterales necesitan tratarse en paralelo y de manera muy bien focalizada. El periodismo amarillista ha sostenido a lo largo de años que las buenas noticias no son noticias. Pero creo que a veces la indigestión noticiosa a la que en algún momento se refirió Alvin Toffler, quien murió ayer en la noche. No me digas. Paz descanse. Sí, así es. Él fue el primero en que conceptualizó esta idea. A ver. Bueno, el de la indigestión noticiosa hace que tampoco las noticias que son significativas sean noticias, porque casi pasaron desapercibidas en México, en los grandes medios. Voy a mencionar algunas de las noticias en materia de política internacional de México que son muy importantes y que han ocurrido en este mes de junio, a punto de terminar. Vino en visita de trabajo el primer ministro de la India, Narendra Modi. Es la primera visita en 20 años de un dirigente de India que por su población es la segunda potencia después de China y por sus avances energéticos, aeroespaciales, digitales, científicos y tecnológicos es una de las 5 potencias mundiales. Casi pasó desapercibido. Estuvo en México el presidente de Singapur en su primera visita a América Latina. El presidente de Singapur, Tony Tan Ken, es cabeza de una potencia financiera y portuaria con fuertes inversiones en México, y aquí estuvieron los inversionistas asiáticos que en conjunto de Singapur son la tercera potencia que invierte en México. El presidente Peña acaba de visitar Canadá y ayer se reunió en la trilateral, digamos, en la reunión de líderes de América del Norte con el presidente Obama y el primer ministro Trudeau. En materia bilateral, con Canadá se acordaron varios acuerdos migratorios. El fin de las visas es el más relevante. Muy importante. Así es. Muy, muy importante eso. ¿Y de veras pasó desapercibido? Sí. Y pasó desapercibido el que ya no, los mexicanos se quita la visa para visitar Canadá a partir de diciembre. Que es un reforzamiento de la relación bilateral, exactamente en contra de lo que está haciendo el señor, o amenazando el señor Trump. También hubo acuerdos importantes en materia académica, de seguridad y competitividad. 14 acuerdos. Así es. Hoy está el presidente en Puerto Varas, Chile, para evaluar la Alianza del Pacífico en una cumbre en la que participan Chile, México, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y Costa Rica. Esa debe ser, Adriana, en mi opinión, la dinámica de una política internacional eficaz de México en defensa de los intereses de nuestro país. Si unas puertas amenazan con cerrarse, debe hacerse todo lo posible para abrir y ampliar otras puertas de relación internacional, de relación económica. No para cerrarlas como pretende este señor, pero sobre todo, qué inquietante, y a lo mejor debería tomar nota Hillary Clinton de lo que acabas de comentar, Socorro Díaz.
de los estadounidenses tienen que votar bien informados y más allá de palabrerías de Donald Trump, es votar por la guerra o por la paz. Así es, porque es lo que está diciendo. En todos sus discursos está hablando de tender puentes con el ejército y con las Fuerzas Armadas, está tendiendo puentes de simpatía, que es lo que hay detrás. Y pues confrontando a los mismos estadounidenses. Así es. Confrontando a los mismos estadounidenses, ya lo hemos visto. Así es, pues estableciendo una alianza estratégica, lo que pretende con el Consorcio Militar Industrial de los Estados Unidos. Yo creo que solo los políticos torpes culpan a los otros de sus problemas en lugar de buscar acuerdos políticos internacionales para vincular al capitalismo global con el desarrollo humano. Eso es lo que está en crisis y lo que se está necesitando. Necesitamos un capitalismo global comprometido con la producción, el empleo, el consumo, las oportunidades para todos, no solo para el 1% que han acumulado en estas décadas lo que el 99% de la población mundial está necesitando. Eso es lo que yo querría comentar en torno a la importancia de focalizar, de fortalecer la defensa de los intereses estratégicos de México a través de una política internacional muy dinámica y muy activa. Qué interesante escucharte todo esto y cómo lo fuiste ligando de Gran Bretaña a una circunstancia que estamos viviendo ahora. Y justo pues estoy ya curioseando sobre Alvin Toffler, y sobre cómo su importancia en el mundo, y era consultado por los grandes estadistas. No importaba la ideología, no importaba si el comunismo, el capitalismo, o sea, la gran relevancia que tuvo este hombre que falleció anoche en Los Ángeles. Fue un gran estudioso del futuro, el shock del futuro, el cambio del poder, la tercera ola. Creo que son su trilogía central. Tuve el gusto de conocerlo, de platicar con él, un hombre verdaderamente brillante, y creo que ha dejado una aportación teórica. Un visionario. Por supuesto. Un visionario, porque ahora sí que él veía venir a lo que se enfrentarían los países industrializados, y miren qué momento muere además, y ¿no? La importancia de la comunicación y los desafíos que la economía global iba a plantear a las sociedades, etcétera. Murió a los 87 años, pero yo, más que lamentar su muerte, quiero celebrar su vida y las aportaciones que su pensamiento brillante ha hecho para el análisis de la realidad internacional de nuestro tiempo. Sí, por supuesto, y de veras, el expresidente soviético Gorbachev en su momento, el expresidente chino, bueno, Carlos Slim, en algún momento ha comentado que fue inspirador de sus apuestas empresariales. Así es, sí tuvo una relación con el señor Slim importante, por eso venía a México. ¿Y cómo te pareció a ti en persona cuando lo trataste? Gratísimo. Gratísimo, con una conversación accesible. Con él me gustaba platicar, y platicamos sobre el presente y el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos, fíjate. Porque él conocía México, tenía mucho interés en el país, le parecía importante resolver para la relación entre México y Estados Unidos, pues lo que es nuestra diferencia de percepción cultural, porque sí existe entre México y Estados Unidos. Pero somos vecinos. Así es, y entonces, ¿cómo hacer que esta relación fuera una relación próspera, positiva, creativa, positiva para los intereses de los dos países, etcétera? Además, él vivía en California y estaba tremendamente relacionado con lo que de pronto se puede llamar la subversión cultural de los mexicanos en California y en los estados del sur de Estados Unidos. Bueno, ya ahora es en todo Estados Unidos, pero era un hombre extraordinariamente grato, con mucho sentido del humor, y con una gran capacidad de comprensión para México y para los mexicanos. Alvin Toffler falleció anoche en Los Ángeles, 87 años de edad.